Buen día a todos. En el día de hoy voy a darle continuidad al estudio de la enfermedad leucemia mielógena aguda. Esta servidora se llama Lidia Chaparro Varela, tengo maestría en currícula y enseñanza. El objetivo de esta información que tuve la oportunidad de encontrar en mi biblioteca es informar sobre los diagnósticos y síntomas de esta enfermedad, tratar de entender un poco esta enfermedad. El objetivo principal es que si usted tiene los síntomas, no espere hasta que pase mucho tiempo para ir a un médico. Es bien importante que usted cuide su cuerpo y piense en usted, lo que llama amor a sí mismo. El amor propio se logra mediante el cuidado físico personal, especialmente el cuidado físico de nuestro cuerpo espiritual y mental. No espere a que sea tarde para ir a un médico. Si usted ve estos síntomas, recurra al médico o cuestione a la Sociedad de Leucemia y Linfoma, que tiene información gratuita y le puede ayudar. Esta información está provista de Leukemia and Lymphoma Society. La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma proporciona a los pacientes y sus familiares y las profesionales de la salud la información más actualizada sobre la leucemia, linfoma y el mieloma. Esta información fue redactada por profesionales en oncología con educación a nivel de maestría. Y esta es la información, ¿verdad? El 800-955-4572 o www.lls.org. Yo siempre ejerzo la función de lectora. ¿Qué es leucemia? Leucemia es un cáncer de la médula ósea y de la sangre. Las primeras observaciones fueron realizadas por médicos europeos en el siglo XIX de pacientes que demostraron un marcado aumento de sus glóbulos blancos y lo llevaron a acuñar el término Weißes Blut o sangre blanca como denominación de este trastorno. Luego se utilizó el término leucemia, que proviene de la palabra griego leukos, que significa blanco, y haima, que significa sangre, para dar nombre a la enfermedad. Hay 4 tipos de leucemia. Está la leucemia mielógena aguda, que afecta mayormente las células inmaduras, hace que no se desempeñen bien en sus funciones normales. Y está la leucemia mielógena crónica. También está la leucemia linfocítica aguda o linfoblástica aguda. La linfoblástica aguda se utiliza para denominar los casos con niños. ¿Okay? Y la linfocítica aguda afecta mayormente a las células inmaduras, hace que no se desempeñen bien en sus funciones normales. También tenemos estas dos comparaciones de dos figuras sobre cómo lo observan los médicos en la sangre. En el normal usted va a ver gran cantidad de glóbulos rojos. Bien. Cuando usted ve una persona con leucemia, usted va a ver que está compitiendo los glóbulos rojos con unas plaquetas, ¿verdad? Con unos glóbulos blancos deformes. Hay distintos tipos de leucemia. Está la leucemia linfoide aguda, que comprende un grupo de neoplasias malignas que afectan a los precursores blastos de los linfocitos en la médula ósea. También tenemos la leucemia unfoide, que es aquella que afecta a los linfocitos. Bien. También encontramos una leucemia linfoide crónica. Es la leucemia más frecuente y afecta a adultos y hay una incidencia, su incidencia es mayor en edades avanzadas y se divide en típica y atípica a base de los linfocitos. Típica, la que vemos abajo, se define por un 90% de los linfocitos, células con aspectos maduros, cromatina cuarteada, núcleo no visible o pequeño y citoplasma escaso, o sea que prácticamente se come todo el citoplasma. Tenemos las atípicas que poseen un 10% de linfocitos,
tienen un tamaño mediano, cromatina densa pero no cuarteada, núcleo prominente de 1 a 2 y tiene un citoplasma abundante y basófilo. Cuando miramos hacia arriba vamos a encontrar enfermedades malignas de la médula ósea que provocan un aumento incontrolado de leucocitos. También podemos encontrar leucemia mieloide aguda, que es un tipo de cáncer producido en las células de la línea mieloide de los leucocitos. Tenemos la leucemia mieloide, aquella que afecta a los mielocitos. Y también vamos a encontrar leucemia mieloide crónica, enfermedad caracterizada por una proliferación de glóbulos blancos de la serie granulótica hasta las últimas fases madurativas de una diferenciación. Bien. Ok, vamos a hablar sobre leucemia mielógena aguda, que se le conoce como AML. Es el resultado de cambios adquiridos, o sea, mutaciones en el ADN, que es un material genético de una célula que se desarrolla dentro de la médula. Una vez que la célula de la médula ósea sufre el cambio leucémico, se multiplica en muchas células y estas células crecen y sobreviven mejor que las células normales y superan en cantidad a las células sanas. En otras palabras, la médula ósea, en vez de estar produciendo células buenas, empieza a producir células leucémicas. Bien. El crecimiento descontrolado lleva a una acumulación de células llamadas blastoleucémicos, que pueden ocurrir dos cosas: no puede funcionar como células sanguíneas normales, bloquean la producción de células normales de las médulas óseas, la cual lleva a una deficiencia de glóbulos rojos, o sea, va a producir anemia en la persona, puede producir un aumento en plaquetas, trombocitopenia, y en los glóbulos blancos normales, en especial los neutrófilos, una neutropenia en la sangre. ¿Cómo sabe que la persona padece leucemia? Pues la persona de leucemia, las células de leucemia se parecen a los glóbulos inmaduros normales. No obstante, su proceso de desarrollo está incompleto. Cuando se diagnostica leucemia, la cantidad de células sanguíneas normales y sanas es insuficiente. Y usted va a mirar aquí, esos puntitos pequeños que parecen gusanitos rojos son las plaquetas. En una célula sana, pues tenemos gran cantidad de plaquetas. Con la persona con leucemia, le va a disminuir las plaquetas, le va a disminuir los glóbulos rojos. Usted va a ver aquí que hay 4 glóbulos rojos y ya en la leucemia van disminuyendo, tiene 3, pero en caso más extremo es mucho peor, ¿verdad? Y glóbulos blancos, pues usted ve 1, 2, 3, 4, 5 en una célula sana. Y aquí prácticamente los glóbulos blancos se han triplicado. Bien. Incidencia. ¿Quiénes son los que padecen mayormente de esta enfermedad? Los adultos mayores, que tienen más incidencia de desarrollar AML que los adultos jóvenes o los niños. El riesgo de desarrollar leucemia mielógena aguda aumenta 10 veces más desde los 30 a los 34 años, alrededor de un caso por cada 100.000 personas. Hasta los 65 a 69 años, los casos son 11 casos por cada 100.000 personas en un censo poblacional. La causa, pues la mayoría de los casos se desconoce la causa de la leucemia mielógena aguda. Se ha vinculado varios factores con el aumento de riesgo de padecer la enfermedad. Entre ellos se incluye la exposición a dosis muy altas de radiación, como se estudió detalladamente en los sobrevivientes de las detonaciones de las bombas atómicas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El benceno es una sustancia química por encima de los niveles de umbral y durante periodos de tiempo prolongados, por lo general en marcos industriales. La rigurosa regulación que rige el uso de benceno en el lugar de trabajo ha disminuido la frecuencia del benceno como factor de riesgo de la leucemia mielógena aguda. Pero si usted está trabajando en un lugar que se utiliza benceno, usted tiene que hacerse estas pruebas regularmente, porque usted tiene más riesgo de padecer leucemia mielógena aguda. La quimioterapia usada para tratar otros tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer del seno, el de ovario y de linfoma, los tipos de fármacos de quimioterapia conocidos como agentes alquilantes o inhibidores de la topoisomerasa 2,
se asocian más comúnmente con un aumento de riesgo de padecer leucemia mielógena aguda. La radioterapia, según la dosis y la duración del tratamiento, también afecta, y el humo de tabaco también causa este tipo de anemia. ¿Es contagiosa la leucemia mielógena aguda? La leucemia mielógena aguda no es contagiosa, ¿ves? Porque es un problema de la médula ósea, ¿ves? Existen trastornos genéticos poco comunes como la anemia de Fanconi, el síndrome de Schwann-Diamond o el síndrome de Down, que se asocia con el aumento de riesgo de padecer de leucemia mielógena aguda. Por ejemplo, usted tiene un niño que tiene estas condiciones, pues usted, como padre responsable, debe de vez en cuando llevarlo a hacer esta parte de estudios para prevenir que tenga este tipo de enfermedad. En raras ocasiones es posible que se diagnostique un número de casos de leucemia mielógena aguda inesperado alto dentro de una misma familia, ¿ves? Lo que se cree es que la descendencia de esta familia hereda un gen que la hace más susceptible a padecer de este tipo de leucemia. Síntomas. Pues mira, la persona empieza a sientes pérdida de bienestar, te sientes como cansado, agotado, te cansas con más facilidad, puede que le falte el aliento a realizar actividades físicas normales, te sientes más pálido, te ves más pálido debido a la anemia, puede que se te presente fiebre leve, se te inflama las encías, hay infecciones menores frecuentes tales como pústulas o llagas perianales, curación lenta de cortaduras, molestia en los huesos y articulaciones. Muy rara vez puede ser que se presente en un paciente de leucemia mielógena aguda un cloroma, también denominado sarcoma granulocítico o tumor mieloide extramedular, que es un cúmulo de células leucémicas fuera de la médula ósea. ¿Bien? En otras palabras, que puede ser que te salga un tumor, pero eso no es común. ¿Bien? También se puede notar varios signos de hemorragia causados por una cantidad muy baja de plaquetas. Yo he tenido la oportunidad, tuve un estudiante que le sangraba la nariz de una manera, de repente el niño se vaciaba en sangre por la nariz. Aparentemente sí tenía leucemia. Entre ellos se incluyen la presencia de marcas amoratadas o hematomas sin motivo aparente o debido a una lesión menor, la aparición de puntos del tamaño de una cabeza de alfiler bajo la piel, llamado petequias o hemorragias prolongadas por cortaduras leves. ¿A quién debo ir si observo estos signos en mi persona o en mi ser querido? Primero a un oncólogo. Ese médico es el que diagnostica y trata pacientes con cáncer. ¿Ve? Usted puede ir a un generalista y qué sé yo qué, pero si usted ve que ya tiene estos síntomas, pues supone que el generalista lo recomienda a un oncólogo. Se supone. Pero ha habido casos de generalistas o internistas que siguen dándole tratamientos y siguen dando otros tratamientos que no tienen que ver con esa enfermedad. Pero si usted ve que estos síntomas, usted tiene dudas, usted se siente débil, usted se siente con ve moretones o cualquier cosa y el médico no le diagnostica nada, pues entonces vaya a la sociedad de leucemia y linfoma, consulte con especialistas, porque si entre más tarde usted se trate, peor es. Es bien difícil tratar este tipo de cáncer. Si usted nota que usted tiene los síntomas y usted busca más información certificada por médicos, por revistas científicas, por páginas de web que son escritas por médicos, y usted ve las fotografías y todo, y usted ve que tiene algo muy parecido a la leucemia, vaya al oncólogo primero y el médico que diagnostica y trata pacientes con cáncer. Solo por lo general internistas que tratan adultos o pediatras que tratan niños. Los oncólogos radiólogos se especializan en el uso de radioterapia para tratar el cáncer. Y los cirujanos oncólogos se especializan en el uso de procedimientos quirúrgicos para diagnosticar y tratar el cáncer. Estos médicos cooperan y colaboran para proporcionar el mejor plan de tratamiento, cirugía, radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia para el paciente. Ese médico lo va a recomendar a usted a un hematopatólogo. Es el médico que estudia las enfermedades de las células de la sangre. Es el especialista en sangre.
observando frotis o extensiones de sangre periféricas, aspiraciones y biopsias de médula ósea y demás tejidos, y usa su conocimiento experto para identificar enfermedades tales como la leucemia mielógena aguda y sus subtipos. ¿Ve? Es bien importante que si usted nota que tiene estos síntomas y usted cuando se siente ese mareo, usted chequee todos los síntomas. Si no, vaya a la Sociedad de Linfoma y Leucemia y usted le dice todo, y cuando usted hace la tablita checkmark, usted cae en casi todos estos, tiene todos estos síntomas, entonces tiene que ir a un oncólogo y el oncólogo tiene que referirlo al hematopatólogo. Y hable con su oncólogo de forma directa. Dice, yo sospecho que yo puedo tener cáncer en la sangre, verifica a ver que yo dé negativo o positivo en esta enfermedad. Esta es una enfermedad bien progresiva, es una de las enfermedades más difíciles de erradicar. ¿Okay? Diagnóstico, pruebas citogénicas y genéticas, eso es lo que tiene que hacer el médico con usted. Conteo de glóbulos rojos y plaquetas por debajo de lo esperado, ya usted sabe que ya usted está en el borderline. Frotis de sangre periférica y examen de las células sanguíneas leucémica. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? El diagnóstico se confirma mediante una aspiración y biopsia de médula ósea, un examen de la médula ósea que también muestra células blásticas leucémicas. Las células sanguíneas y o de las médulas óseas también se usan para estudiar la cantidad y el tamaño de los cromosomas, o sea que le hacen un análisis citogenético, pruebas genéticas que pueden incluir la reacción en cadena de la polimerasa e inmunofenotipificación, un proceso de identificación de células basadas en los tipos de marcadores como antígenos de la superficie celular. Estas pruebas son importantes para determinar el subtipo de leucemia que usted tiene, leucemia mielógena aguda. Algunas de las pruebas quizás se repitan durante y después de la terapia para medir los efectos del tratamiento. O sea, si a usted le diagnosticaron esta enfermedad, a usted le van a volver a hacer estas pruebas para ver cuán efectivos son las terapias. Esta es la biografía. Esto fue un panfleto que escribió la Sociedad de Leucemia y Linfoma. Llegó a mis manos por suerte, no sé, y decidí entonces hacerlo público, ¿verdad? Porque a veces muchas de estas informaciones llegan a sitios selectos y no llegan a toda la comunidad. Y entonces, pues uno dice, ¿cuántas personas entonces son diagnosticadas con esta enfermedad? No saben qué hacer o están tanteando y tomándose vitaminas naturales sin haber ido al médico a tiempo. Así que la idea de esta presentación es prevenir y salvar vidas. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga. En adelante voy a hablar sobre los tratamientos para esta condición y voy a hablar sobre otro tipo de leucemia que es la leucemia promielocítica aguda. O sea, vamos a estar hablando en la próxima semana sobre los tratamientos para este tipo de condición y vamos a hablar próximamente también sobre otro tipo de leucemia. Que tenga buen día. Bye.